Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Y nosotros continuamos acá al Descubierto y estamos recibiendo la visita de Roberto Horta. Él es presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos APIUR. Muy buenos días, bienvenido. Importante su presencia porque hay muchísimo interés sobre este tema de vivienda y considerando la importancia también que tiene para el gobierno y para la población en general todos los proyectos que se estén realizando. Precisamente, recientemente el gobierno decretó 123 áreas vitales de vivienda en 12 estados. Desde su punto de vista, ¿cuál piensa va a ser la consecuencia de este decreto? Esas áreas de vivienda que se están decretando son áreas donde el Estado va a proceder a expropiar terrenos privados o terrenos que son propiedad de los municipios. Lo que nosotros vemos con muchísima preocupación en lo que ha venido pasando en los últimos 2 años es que se está procediendo a ocupar las propiedades, ya sean terrenos, galpones o cualquier tipo de inmuebles, y no se está indemnizando a los propietarios, no se les está convocando al acuerdo amigable que establece la misma ley de emergencias de viviendas y terrenos. Lo que el deber ser es que se ocupe la propiedad siempre y cuando se haya llegado a un acuerdo amigable, y esto no está sucediendo. Los propietarios... ¿Qué es lo que está pasando con esos propietarios? Lo que está pasando es que se está ocupando de manera inmediata las propiedades, no se les está indemnizando, y eso evidentemente viola la Constitución, el artículo 115, que establece que solamente a través de una sentencia definitivamente firme y un pago oportuno es que el Estado puede ocupar una propiedad. Esto no está sucediendo en Venezuela y lamentablemente lo que estamos viendo es la confiscación de propiedades a nivel nacional, y eso crea un ambiente de no inversión en el país, y lamentablemente el problema que nosotros también vemos a los efectos de los beneficiarios de las viviendas que se puedan construir en esos terrenos es que si el Estado no indemniza, no finaliza los procedimientos de expropiación, tampoco las personas que van a recibir esas viviendas pueden pasar a ser propietarios. El deber ser es que si el Estado expropia o procede o tiene un interés en construir viviendas, debe finalizar los procedimientos de expropiación para después adjudicárselo a las personas que vayan a ser beneficiarias de estas viviendas que se construyan en esas propiedades. Si el Estado no finaliza las expropiaciones, las personas que reciben las viviendas no van a pasar a ser propietarios. ¿Ustedes tienen contabilizados cuántos propietarios hay en esta situación? Bueno, estimamos que cerca de 1.200 terrenos urbanos a nivel nacional han sido tomados bajo estas condiciones, y al margen de lo que establece la misma ley de emergencia de terrenos y vivienda, donde se establece que el Estado debe convocar un acuerdo amigable. En este caso, la Procuraduría General de la República no convoca a la inmensa mayoría de los propietarios, y se crea un gran vacío legal donde ellos no obtienen su justa indemnización, y evidentemente eso es una grave situación para la propiedad privada en Venezuela. Si miramos a futuro, vamos a imaginar en un caso hipotético que uno de estos terrenos que no fue honrado por el Estado en el pago y que sigue siendo en teoría legalmente propiedad de una persona natural, ahí se construyó un edificio y hay ahora 100 familias. ¿Qué pasaría en el futuro si miramos cuál es la realidad de esas familias que están habitando en ese edificio? Bueno, en primer lugar, el propietario puede acudir a un tribunal a exigir la indemnización de su propiedad para que después eso pase a manos del Estado a través de un tribunal, a través de un tribunal de contencioso administrativo, y posteriormente es que se le pueda adjudicar. Lo que estamos viendo son procedimientos incompletos de expropiación, y eso al final no beneficia al país, aparte de que crea un ambiente no propicio para la construcción de vivienda. El sector privado ve esto con muchísima reserva por el hecho de que y hay que recordar las intervenciones de los proyectos habitacionales que se hicieron en el 2010, la inmensa mayoría de ellos no ha sido finalizado y no ha sido otorgada la propiedad de los supuestos beneficiarios de estos proyectos. Es decir, la expropiación como una vía de dotación de viviendas para la población nosotros no la vemos factible, y eso ya se ha demostrado en el transcurrir de los últimos meses o años. ¿Cuál pudiera ser el balance a 4 meses de la puesta en vigencia de la ley de arrendamiento que usted le pudiera dar a esta ley? ¿Cómo está la oferta de alquiler para las personas que de repente no tienen casa, no están inscritas en alguno de estos programas sociales y quieren alquilar una casa? ¿Ha beneficiado a la población, a su juicio, esta ley?
La ley de arrendamientos de vivienda decretada o promulgada hace 4 meses ha traído efectos muy negativos para la población en general, por el hecho de que si abrimos cualquier periódico, cualquier clasificado de cualquier periódico del país, vemos que la oferta es prácticamente nula, es decir, no vemos que exista una confianza en los propietarios para poner sus viviendas en alquiler. El otro tema es que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, a la cual se le adjudicaron todas las facultades en materia de alquiler, no está constituida a nivel nacional. Es decir, hay muchas ciudades y estados donde no están constituidas la superintendencia y por ende no se pueden fijar alquileres, no se pueden revisar los contratos, no se pueden hacer actos conciliatorios. Esto prácticamente ha llevado a una parálisis general del alquiler de viviendas en Venezuela, lo cual es sumamente perjudicial para la población en general, que no consigue ahora viviendas en alquiler y tendría que estar sujeta a esperar o obtener una inicial para comprar una propiedad o esperar que el Estado le otorgue una vivienda nueva. Pero eso es un proceso sumamente lento y un país no puede solucionar el déficit habitacional sin el arrendamiento de vivienda. Por eso nosotros solicitamos al TSJ por segunda vez la nulidad de esta ley de arrendamientos de vivienda, que a nuestro criterio viola la propiedad privada y no fomenta el arrendamiento de vivienda, que es tan necesario para un país como el nuestro. ¿Cómo va en proceso ese recurso de nulidad que ustedes están interponiendo ante el TSJ? Bueno, está en fase de admisión, pero nosotros como propietarios y entendemos la necesidad que tiene el país de solucionar el déficit habitacional y demandamos la nulidad no solo por las razones antes expuestas, sino que esta ley omitió totalmente el valor del terreno. Es decir, para la ley de arrendamientos de vivienda el valor del terreno es 0 y eso es evidentemente inconstitucional, aparte que demandamos la nulidad del hecho de que esta ley, para el propietario que no retire los alquileres que están en los tribunales, los pierde al 12 de noviembre de este año. Eso evidentemente es una confiscación del dinero que es propiedad privada de los propietarios, que está en custodia de un tribunal, y esto pasaría a formar parte de un fondo que va a ser manejado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. Es evidentemente una intervención de un poder en otro, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, en las facultades del Poder Judicial, y a nuestro criterio eso trae muchos problemas, no solo para los propietarios, sino para los inquilinos, que al día de hoy ya no pueden ir a depositar a un tribunal. Y eso evidentemente evidencia el vacío que trajo esta ley, una cantidad de inconvenientes que no estaban previstos y donde se evidenció que esta ley fue promulgada de manera apresurada y violando los derechos de muchas de las partes. El tema de los avalúos de las viviendas, ¿cómo está? Otro de los problemas que vemos en esta ley de arrendamiento es que a 4 meses de promulgada la ley no ha sido fijado por el Ministerio de la Vivienda el valor de reposición, es decir, el valor de la construcción nueva, y por eso no puede ser evaluado ni aplicada la ley de arrendamientos a nivel nacional, porque no puede ser estimado por el Estado ni el alquiler de una propiedad ni el precio de venta de un inquilino, de un propietario a un inquilino. Entonces, evidentemente, lo que hemos visto por los mismos vacíos que hemos ido comentando, que la ley de arrendamiento no se ha podido implementar porque no existen los órganos a nivel nacional y porque no se ha establecido este valor de reposición. En general, ¿cuál piensa usted es la clave que debió haber sido tomada en cuenta en esta ley? Bueno, el respeto del derecho de propiedad y que se le debió dar el mismo peso que el respeto del derecho de la vivienda. Y lamentablemente hemos visto un desequilibrio que tarde o temprano eso va a tener que volver a restituirse el equilibrio entre las partes para que se fomente de nuevo el alquiler de vivienda. La asociación que usted encabeza, ¿qué trabajo sigue haciendo para defender los derechos de los propietarios? Bueno, actualmente estamos solicitando la participación en la Asamblea Nacional para una ley de arrendamientos de inmuebles comerciales que está ahora en discusión o va a empezar a ser discutida en la Asamblea, en la Comisión de Administración y Servicios. Esperamos ser convocados por esta comisión para que se tome en cuenta los derechos de los propietarios y también del sector privado inmobiliario, que en el país ha sido excluido de la mayoría de los procedimientos o de los planes de vivienda. Las consecuencias han sido graves. Y eso se ha evidenciado, no se han construido las viviendas que se anunciaron y principalmente eso es por la falta de participación del sector privado nacional. Bueno, damos las gracias a Roberto Horta, él es presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos APIUR. Quedan ustedes a la espera de que la Asamblea Nacional escuche sus propuestas. Gracias.
Vamos a darle pase a Eliangélica por ahora, entonces me despido, un placer haberles acompañado hoy.